Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El año próximo se van a cumplir 50 años de la desaparición de Alice Domon y Léonie Duquet, dos religiosas francesas en Argentina durante la dictadura de la Junta Militar. Nuestra invitada de hoy, la realizadora argentina Marina Rubino, está presentando aquí en Francia su película documental Yvonne, en la que relata la historia de Yvonne Pierron, la monja francesa que sobrevivió a la dictadura, luchadora incansable de los movimientos populares de América Latina. Tiene que haber un testigo en la historia, porque lo vivido es irrefutable. Me llamo Yvonne. Yvonne Pierron es una luchadora social, una militante y una sobreviviente. Fue compañera de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, detenidas y desaparecidas durante la dictadura argentina. Nosotros tenemos que pensar, la justicia no puede quedar atrás. La directora Marina Rubino relata a través de la monja la permanente tarea de recuperar la memoria. Muy buenas tardes, Marina. Buenas tardes, John. Bienvenida a Radio Muchas Francia gracias por tu Internacional. interés. Has venido maravillosamente acompañada por Daniel Veltin, que es sobrino de Yvonne, precisamente. Te damos también la bienvenida a Radio Francia. Bienvenido. El tiempo pasa muy deprisa, Marina, y tenemos tendencia a olvidar los episodios más duros de nuestra historia, pero los sobrevivientes tienen casi el deber de contar lo que pasó, ¿no? Muchos sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar tienen esa misión. Muchos otros no quieren, no pueden, y perdemos ese testimonio y es ser testigo de tanta historia dura de nuestro país. Hemos recibido algunas víctimas sobrevivientes y muchos tienen la impresión de sentirse culpables por haber sobrevivido, ¿no? Quizás el contar la historia puede salvarles de esa culpabilidad. Lo que pasa que es muy difícil haber sobrevivido habiendo estado en un campo de concentración, en un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Sobre ellos recae la culpa de que quizás pudieron haber delatado a alguien. No necesariamente. Y no se puede juzgar ese ser secuestrado como si hubieran podido decidir algo. No, es una situación completamente imposible, ¿no? Imposible ponerse en ese lugar. Por supuesto, es terrible. Bajo una tortura, ¿quién está libre de decir, no sé, algo? Naturalmente. Marina, ¿cómo llegaste a la historia de Yvonne Pierron? La historia de Yvonne Pierron es conocida en mi país, y yo la conocía porque conocía la historia de las dos monjas secuestradas en la dictadura, Alice Domon y Léonie Duquet, y sabía que había una tercer monja que había corrido el peligro de haber sido secuestrada y que logró escaparse de nuestro país en forma clandestina. Algo de eso se cuenta en la película. Y bueno, conocí a Yvonne, yo era parte de un grupo de mujeres indígenas, militantes, activistas, e Yvonne acompañó algunos de los encuentros de estas mujeres. Y esto fue en el año 2002, o sea, hace mucho tiempo. Y un tiempo después, un amigo, compañero indígena también del Perú, me dijo, que era amigo de Yvonne, me dijo, Marina, vos tenés que hacer una película sobre Yvonne. Y empecé a hacer la película sin mucha convicción, hasta que encontré que los abogados de las familias de los franceses desaparecidos me brindó un material jurídico, que es la grabación, la filmación del testimonio de Yvonne en los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, que ella testimonió en el año 2010. Tuvo que esperar 23 años para testimoniar, porque en mi país se declararon dos leyes, las leyes de impunidad, de obediencia de vida y punto final, y pasaron 23 años sin que nadie pudiera darte su testimonio. Mucha gente se perdió en el camino, pero Yvonne, bueno, cumplió una misión. Yvonne nació en Alsacia y tuvo una vida muy movida, sobre todo ya en su infancia vivió los bombardeos de Colmar en la Segunda Guerra Mundial. Eso marcó definitivamente su vocación, ¿no? Sobre todo la religiosa. Yo creo que sí, y sobre todo el hecho de entregarse al resto de la humanidad, porque era una persona totalmente que no necesitaba nada material y se dio cuenta que el único valor era la vida. Entonces, sí, yo creo que es eso, el vivir con miedo
Y también venía de una familia religiosa, ¿no? Por supuesto. Fue difícil entrar en esa vida tan intensa de Yvonne. No, para nada. Lo difícil fue que cuando empecé a hacer la película, Yvonne tenía 84 años y era una película que tenía que ver con la memoria con alguien que la estaba perdiendo. Entonces fue un trabajo... me hice asesorar por una enfermera experta en gerontología para ver cómo podíamos ir por ese caminito. Yvonne hablaba castellano, pero hablaba mucho mejor su lengua natal. Hicimos todas las conversaciones en francés. En francés sí recordaba algunas cosas. Y la productora de la película, Anna Krismar, hablaba perfecto francés, así que muchas de las preguntas las hacíamos a través de su voz. Su declaración en el juicio ante las preguntas del abogado tiene dudas a veces, ¿no? Sí, por eso mismo. Y se justifica diciendo, tengo 80 años. Tengo 80 años. ¿Qué sí. les puedo hacer? Cuéntanos, Daniel, ¿cómo fue tu relación con Yvonne? Bueno, yo conocí a Yvonne, yo tenía como 9 años, porque ya se había ido en Argentina en 55. Entonces se hablaba mucho de ella, en la familia, por supuesto, pero no la había descubierto antes. Y entonces fue algo maravilloso de verla así como... Y con tanta historia que se contaba de ella. Y bueno, se fue de nuevo, regresó unos años después del golpe vino un tiempo, y en este momento me quedé bastante con ella en París y empezamos a ser muy, muy ligados. En la película entendemos que cuando ella declara que quiere ser misionera a su padre, no está muy contento su padre. Le deja hacer porque es su voluntad, pero... Sí, era su voluntad, pero tenía 19 años, tenía que pedir. Pero la familia era muy religiosa, entonces había otra hermana que fue también como en la religión, son dos religiosas en la familia. Marina, ¿qué relación tenía con las otras dos religiosas que desaparecieron desgraciadamente? Leonie Duquet llegó en el año 47 a la Argentina. Fue la primera que llegó. Yvonne llegó en el 55 y Alice Doman en el 67, creo. 65, 60. Las unía, no solo la religión, la orden, sino una amistad. Trabajaron juntas en Morón, en Hurlingham, que es en la provincia de Buenos Aires. Y Yvonne se va a Corrientes, participa de la lucha de lo que se llamó las ligas agrarias, que eran campesinos de distintas provincias que conforman una región, y Alice se suma a esa lucha. Y ahí fueron muy amigas. La lucha no es que ellas preparaban a la gente de algún modo, sino que vivían con la gente, trabajaban con la gente. Y si algún padre de familia se enfermaba, por ejemplo, Alice salía a trabajar y cubría ese sueldo que le faltaba a la familia. Les cuidaban a los hijos, les limpiaban la casa. Había una gran amistad entre ellas. Además, eran enfermeras, ¿no? Eran enfermeras, eran educadoras y siempre, no sé si tomaron conciencia de ser feministas, pero lucharon por la igualdad de derechos. Eso de trabajar por un sindicato agrario no era del gusto de la dictadura, estoy seguro, ¿no? Eso No. Les costó la vida, ¿no? Les costó la vida, de hecho, las ligas agrarias, esta lucha, fue la primera que trató de desarmar la dictadura. Son los primeros secuestrados son del noreste del país. Y el asunto es que empezaron a desaparecer estos jóvenes líderes. Entonces Alice viaja a Buenos Aires a ver si podía presentar los habeas corpus para pedir por la aparición con vida de estos muchachos. Y ahí es cuando se conecta con las Madres de Plaza de Mayo. Lo que me preguntabas con respecto a Leonie, Leonie quedó en Buenos Aires, y en Buenos Aires su casa, que estaba en medio de un barrio periférico, era como que quienes venían de otras partes del país se alojaban en su casa. Pero Leonie no estaba poniendo el cuerpo. Sabía todo lo que estaba pasando, pero no estaba en las marchas ni con las madres.
Yvonne logra escaparse corriendo por el campo y en la película cuenta que tenía más miedo de un toro que se le aparece que del ejército, ¿no? Sí, en realidad es como una anécdota que en la película se recrea. Ella tiene como varias anécdotas con toros o con vacas, pero ella logra escaparse porque no la encontraron en realidad. Y la embajada de Francia en Argentina, al enterarse de la desaparición de las dos otras monjas, arma todo un operativo para tratar de que Yvonne se fuera. Entonces le piden a Evelyn Lamartine, que era la madre superiora en Argentina, que la busque. Evelyn, yo pude conversar con ella, tardó mucho en convencerla porque Yvonne era muy resistente a irse. Ella decía, yo tengo que estar acá con el pueblo. Y los campesinos le dijeron, no, Yvonne, andate, te van a matar. Afuera va a ser más importante tu trabajo que aquí. Y de algún modo, este exilio de Yvonne en su propio país sirvió para poder dar visibilidad a lo que estaba pasando en nuestro país. Quizás no se sabía lo que estaba pasando. Y ella pudo conformar una nueva organización cobijando a las mujeres mujeres exiliadas, mujeres de que sus compañeros habían sido desaparecidos, y visibilizó todo lo que estaba pasando. O sea que sí, realmente el rol de ella fue importante. Cuando llega la democracia argentina, ella continúa su trabajo en Guatemala, ¿no? Ella cuando se entera de lo que estaba sucediendo en Nicaragua, que fue en el año 80, ella viaja en el 80, muchos de los exiliados argentinos estaban en Nicaragua. Y entonces ella viaja a Nicaragua y se suma a la reconstrucción nicaragüense, como enfermera, como educadora, y bueno, se suma con este grupo de resistentes nicaragüenses. Daniel, estuviste en Nicaragua, ¿no? En esos tiempos tan gloriosos para algunos, ¿no? Oui, certainement. Bon, effectivement, elle ne voulait pas rentrer en France. Mejor decirlo en español. Oui. Ah, sí, disculpa. Es cierto que no quería quedarse en Francia porque su país es América Latina. Y entonces, cuando pudo irse en Nicaragua, no tardó. Llegó allá en 80, creo, cuando era la campaña de alfabetización, y se quedó hasta 83. Entonces, trabajó en el Ministerio de Reforma Agraria, como en los derechos humanos y del trabajo, elaborando todas las reglas de higiene y seguridad y todo eso. Y yo tuve la suerte de ir en 83 a encontrarla allá. Pasé un mes con ella y fue una experiencia increíble. Increíble. ¿Qué recuerdo intenso te queda de Yvonne? Quizás algún momento de la película que te marcó realmente. De Yvonne, lo que más me impactó es esa capacidad de reinventarse, de reconstruirse y de seguir luchando a pesar de que todo salía mal. En cada una de sus luchas siempre había como una llegada a un éxito y después una declinación. Como una fuerza a pesar de todo, que creo que eso se lo dio haber atravesado la guerra, ¿no? Y todas las luchas en las que participó. Y en relación a la película, el final de la película, que no lo voy a decir, que de la nada nos muestra algo muy importante para ella y para la memoria y la historia de la Argentina. No llegó a conocer al Papa Francisco, imagino, ¿no? ¿O sí? La verdad que no lo sé si lo conoció como papa. Es muy probable que lo haya conocido como obispo en Buenos Aires, pero no tuvo una relación con él. Daniel, ¿cómo vivió Yvonne los últimos años de su vida? ¿Estaba un poco apartada ya de la actividad social o no? No tanto, porque cuando terminó con el colegio, no hablamos todavía, pero se dedicó a la cosa de la mujer guaraní. Y entonces estuvo activa casi hasta el final, casi hasta que la enfermedad la barré más.
pero estuvo muy activo todo el tiempo hasta 2013, casi 2014. Y un poco más también, sí. Me parece muy emotiva la imagen, el recuerdo que tiene. Crea una escuela ahí en Nicaragua. No, en Argentina. Argentina, en la una provincia. residencia para los estudiantes. Fuera un albergue estudiantil. Fue una tarea maravillosa porque que ocupó 30 años de sus últimos 30 años. En medio de la selva había una escuela, un proyecto de escuela, pero no había proyecto para que los jóvenes que vivían lejos pudieran quedarse de lunes a viernes. Entonces le piden a ella que arme ese albergue. Y muchos jóvenes pudieron hacer sus estudios primarios y secundarios gracias a que ella los tenía como una gran madre. Eso no fue del gusto de todos y llegaron a quemar esa escuela, ¿no? Llegaron a quemarle la escuela en un atentado en los años 90 y así todo consiguió el dinero y lo reconstruye. Es cierto que había japoneses, incluso Sí, extranjeros, sí, en esa sí. escuela. Sí. En Misiones es un lugar donde hay polacos, alemanes, japoneses, guaraníes, una mezcla, Una riqueza absoluta, ¿no? una riqueza de cultural impresionante. Se cumplen 50 años del golpe de Estado. El año que viene serán 50 años de la desaparición de las dos religiosas. Eso da una importancia especial a tu película, ¿no? Un peso. Yo creo que la película no le pasa el tiempo, porque que es algo que como artista a mí me preocupa. La obra va a seguir siendo vigente y es vigente, porque la memoria la hacemos entre todas y todos, y tenemos que pensar en los jóvenes, así como pensó Ivonne. La película yo la pensé para que lo vean las personas jóvenes, que sirva como material de trabajo entre los jóvenes, que vean que una persona que está bien, ella no estaba evangelizando, ella hacía con la gente. Este ejemplo es para seguirlo. No tenía pelos en la boca, diciendo que eso de tirar a la gente de un avión era criminal, era absurdo, increíble. Es increíble, es absurdo, pero fue real. Fue real. Terrible. Y seguimos buscando a muchas personas, muchos niños que hoy deben tener alrededor de 47, 48 años, 300 niños. Solo se encontraron 140 jóvenes que Terrible. habían nacido en esa época. Es cierto, Marina, que estás trabajando sobre un nuevo documental sobre los supervivientes de la ESMA, como nos decías. Sí. A partir del largometraje de Ivonne han surgido dos ideas. Uno de los proyectos, que se llama La Foto, tiene que ver con la foto que le sacan a las monjas francesas dentro del campo de concentración. Es un poco qué pasó con esa foto, quién la sacó, dónde se difundió, por qué, quiénes participaron de esa foto, quién recibió la foto, qué periodistas recibieron la foto. Ese es un proyecto. Y el otro proyecto tiene que ver con dos sobrevivientes que en ese momento estaban desaparecidos en el año 77 y que uno de ellos fue el que hizo el cartel que dice la palabra Montoneros, que sirve de escenografía de cuando le sacan de la puesta en escena, donde le sacan la foto a las monjas, y una mujer que espió esta mise-en-scène, esta puesta en escena. Entre ellos dos hay una historia de amor y dentro del campo de concentración gestan a su hija Ana Julia. Y es la hija quien cuenta la historia de estos padres. Increíble, ¿no? Además era una fake news, se diría hoy en día. Claro, la idea es que a los militares se les complicó un poco las relaciones internacionales y se les ocurre hacer esta puesta en escena, endilgándole el secuestro de estas monjas a la organización Montoneros. Claro que sí. En fin, muchísimas gracias, Marina Rubino, que siga tu labor de recuperación de la memoria. Muchísimas gracias, Daniel, sobrino de Ivonne, por tu declaración. Permiten también que dé las gracias a Jan Bourdelas y Alexandra Calleja, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por la provincia de Corrientes, seguramente, gracias a una cadena de televisión que se llama UCR,
TL, un canal latino, y una red que se llama TAL, TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Gracias, Jordi. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.